Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno que decidió venir a la casa del Señor en esta noche. Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Porque nos da ese privilegio de estar en este lugar donde podemos deleitarnos de un banquete espiritual. Y gracias a Dios le doy por la vida de cada uno de ustedes, hogares aquí representados, y por la oportunidad que me da de compartir la palabra. En esta noche, hermanos, voy a invitarles a abrir la Biblia en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 27. Un amén cuando lo hayamos encontrado, y nos ponemos de pie, hermanos, para leer todos juntos con reverencia la poderosa palabra del Señor. Lo tenemos. Vamos a leer del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amado Dios, gracias por tenernos, Señor, en tu casa. Bendice, Señor Jesús, nuestra vida, Señor amado. Nuestro corazón y nuestra mente, Señor, estén atentas a tu palabra. Que seas tú hablando por mí, Señor, que ninguna palabra humana salga de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Este salmo, este pasaje, quizás es quizás memorizado por muchos. Un tema que quizás lo ha escuchado muchas veces. Pero cada vez que Dios nos habla por medio de su palabra, pues es una inyección, una vitamina, ¿verdad?, de conocimiento para nuestras vidas. Así que, hermanos, yo le voy a pedir que si usted ya siente que domina el tema, que domina el pasaje, y quizás en su mente diga, quizás eso no es para mí, porque no siento que va conmigo, quizás diga eso, no le voy a prestar mucha atención porque ese pasaje lo leemos quizás todos los domingos en casa. Bueno, yo le voy a pedir, hermano, que preste toda su atención, que su corazón y su mente nos lo entreguemos en este momento al Señor, porque Él quiere hablarnos. La presencia de Dios está en este lugar, amén. El pasaje del Salmo habla acerca de temer. ¿Sabe? Temer, hay dos formas de temer, y es necesario que nosotros temamos, pero hay dos formas, como le digo, de temer. Es bueno, pero hay que saber a quién vamos a temer y de qué vamos a temer. Cuando Dios habla, no temas, y en otras partes de la Biblia dice que temamos, como que las dos palabras, si no las entendemos muy bien, puede llegar a ser contradictorio. Pero cuando se trata de temerle al Señor, es un temor con respeto, es un temor con amor, es un temor con reverencia, es un temor con conocimiento. Es un temor agradable al corazón de Dios, porque el temor a Dios significa aborrecer lo malo, aborrecer todo aquello que nos separa de la gloria del Señor. Ese es el temor a Dios. Entonces ese temor es sano, ese temor es importante que nosotros los cristianos lo tengamos en nuestro corazón. Viendo pues todos los que estamos en este lugar, déjeme decirle que
si usted observa, somos los mismos que estamos jueves, lunes. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Dios nos ha escogido como guerreros para llevar adelante esta obra. Y este tema es un tema, hermanos, en donde Dios nos quiere llevar a un nivel espiritual diferente. Forjarnos un carácter. Forjarnos un carácter. Aquí podemos leer un salmista hablando con una confianza extrema. Aunque se levante guerra contra mí, yo no voy a tener miedo. Acabo de mencionar, temor es una cosa, miedo es otra. El miedo, hermanos, es lo que el enemigo, es lo que Satanás ha usado. Usted sabe que él siempre ha tratado de imitar al Señor. Él quiere robarse la gloria de Dios, siempre. El temor que se le tiene al Señor, muchas veces, pues el enemigo quiere que también le tengamos ese temor a Él. Pero no, ese temor es especial para el Señor. Porque temor a Dios es aborrecer lo malo. Y miedo es diferente. No sé, hermanos, si algún día usted se ha sentido solo, triste, fatigado, que los problemas no tienen solución. Y tras de eso una noticia mala. Y lo primero que nuestra carne siente es miedo. Es miedo. Pero aquí está hablando un salmista, un israelita, con un carácter desarrollado, con una madurez espiritual, de acuerdo a la voluntad de Dios. Tiene la plena confianza en el Señor. ¿Sabe que confianza significa poner nuestra esperanza y la seguridad en alguien que va a actuar a nuestro favor de acuerdo a como nosotros necesitamos y deseamos? Tenemos, los que estamos en este lugar, tenemos bastante tiempo de estar aprendiendo del Señor, amén, de estar escuchando palabra de Dios. Vamos a ver, aquí David es el reflejo de un pueblo diferente, de un pueblo lleno de carácter, de seguridad. Pero vamos a Éxodo y vamos a ver a un Israel débil, a un Israel falto de carácter, a un Israel donde no había entendido todavía, no había conocido al Dios, al Rey de Reyes, no había conocido, no había tenido esa experiencia de conocer realmente quién es Dios. Vamos a Éxodo 14 y vamos a leer una historia que quizás usted se la sepa ya. Éxodo 14, vamos a leer del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que siga, y seré para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Vemos ahí, vamos a tener una pequeña radiografía de esa historia. Israel, un pueblo cautivo, muchísimos años cautivo. Llega un momento donde Israel clama al Señor. La palabra dice: clama a mí y yo responderé. El pueblo clamó. Dios Padre respondió. Envía a Moisés y libera a su pueblo amado. Lleva un proceso para sacarlo de ahí, pero al final es liberado. Es como que
mi hijo esté en medio de perros bravos y que estén a punto de morderlo, de hacerle daño. Él atemorizado me grita a su padre que lo vaya a salvar. Voy y lo saco de ahí, lo libro de esos perros, y cuando lo tengo afuera, voy y le digo a los perros que lo sigan. Vea que no tiene mucha lógica. Humanamente no tiene lógica, porque Dios dice aquí que libera al pueblo de Israel y les ordena que acampen a la orilla del mar. Ahí hay como una especie de trampa, me hubiese sentido yo. Primero me hace acampar en un lugar donde no hay salida. Y luego se va Dios a decirle al corazón del enemigo que los persiga. Me pregunto por qué la liberación si después le va a decir a Faraón que los persiga. No tiene mucho sentido. Pero Dios aquí dice, ¿por qué lo hace? ¿Con qué fin lo hace? Él dice, porque yo me glorificaré en Egipto. Acaba de salir el pueblo de Israel y van muy gozosos, muy alegres. Pero cuando el ejército de Egipto se escucha que van carros especiales, dice ahí, en el 9 dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, yo también me hubiese afligido, yo también me hubiese asustado. Teniendo el mar a un lado y el ejército del otro, no había salida. No había salida, hermano. En cierta ocasión yo dependía de un trabajo nada más y mis fuerzas y toda mi fe estaban puestas en ese trabajo. Y era lo que me daba de comer a mí, lo que le daba de comer a mi familia. De ahí dependían tantas cosas. No dependía yo de Dios en ese entonces. Y yo me sentía fuerte, me sentía confiado. Fui a trabajar un domingo, era un restaurante. Recuerdo que fue el domingo más exitoso del año que yo estuve trabajando ahí. Más exitoso. Y en ese trabajo me aumentaban cada 3 meses. Yo me sentía poderoso ahí. Fui a trabajar el domingo. A las 11 de la noche de ese día, me llamaron por teléfono, el día de mañana no vengas, el restaurante está cerrado. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero yo sentí agua helada sobre mí. Toda esperanza se fue abajo. Se cerró toda oportunidad para mí. Pero mi esposa, que Dios le había dado un espíritu diferente que el mío, ella estaba aprendiendo a confiar en Dios. Me dio una palabra de fe, palabra de esperanza. Y con toda aquella angustia, yo oré con ella. Y a los 3 días, Dios abrió ese mar rojo para mí, para una liberación de ese problema. Porque yo me sentía de la misma forma en cómo se sintió Israel. ¿Qué es lo que hace Israel cuando mira venir los egipcios contra ellos? La palabra dice que ellos clamaron. Dice en el 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y es aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero hay algo más adelante, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que os ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros?
que nos ha sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. No sé si usted se acuerda cuando usted aceptó a Cristo. Cuando yo acepté a Cristo me llovieron problemas. Cuando me dijo el pastor, hoy eres libre, el día siguiente yo me sentía preso. A las 2 semanas yo no tenía dinero. Tantas cosas que no entendía. El pueblo de Israel tampoco entiende aquí. ¿Qué pasó? Nos liberó, pero fue a llamar al enemigo para que nos persiguiera. No tiene sentido. Eso no es amor. Dios quería forjar un pueblo adorador. Quería forjar en Israel un carácter que no se doblegara ante cualquier adversidad, que confiaran que Dios iba a estar con ellos. Y mire de qué manera se manifiesta en el 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea que el pueblo de Israel, cuando estaban acampando, había un ángel delante de ellos, cubriéndolos siempre, protegiéndolos. Había una nube también delante de ellos. Esa nube es la que les daba luz de noche, y es la que les daba sombra cuando el sol ardía. Pero ¿qué es lo que hace Dios cuando ve venir aquel ejército contra el pueblo de Dios? Pone al ángel y a la nube en medio, entre el enemigo y los hijos de Dios. Entre el enemigo y nosotros existe algo espiritual, algo sobrenatural que no permite que nadie nos toque, que nadie nos haga daño, si confiamos en el Señor. Él no permite que sus hijos sean tocados por el enemigo si sus hijos le están adorando en medio de la prueba. ¿Sabe que dar testimonio cuando Dios ha hecho obras en nosotros es bueno? Es bueno, hermanos, porque de esa manera nosotros estamos siendo libros abiertos para que los demás conozcan el poder de Dios. Es un gesto de agradecimiento también al Señor. Pero sabe, en el momento en donde usted y yo necesitamos forjar un carácter de adorador en espíritu y en verdad, es cuando estamos padeciendo la prueba. Es cuando estamos en medio entre el mar y el enemigo. Ahí no hay resultados todavía, pero es donde hay que levantar la mano y darle gloria al Señor. Dios permite estas cosas para gloriarse, para glorificarse, para que sus hijos le demos la gloria a Él. Porque cuando tengo comida suficiente y mi estómago está lleno, se me hace fácil levantar las manos y decirle gloria a ti, Señor, por la sobreabundancia. Pero en la escasez se me hace difícil. Lo que sí se me hace fácil es quejarme. ¿Por qué a mí? ¿Cuántas veces yo le he servido al Señor y al llegar a la casa tengo un problema? ¿Cuántas veces yo del día domingo que le he servido con todo mi corazón a Dios, el día lunes en el trabajo tengo un problema serio? Lo que no he entendido yo es que ahí Dios me está dando una oportunidad de bendición. Dijo Albert Einstein en una ocasión, detrás de toda dificultad hay una oportunidad. Yo creo que se inspiró en la palabra de Dios para decir eso. Detrás de todo problema es permitido por Dios, pero Dios tiene el control de las cosas. Para el pueblo de Israel, a Dios se le había salido de las manos el control, pero no, Dios sabía lo que estaba haciendo.
¿Qué pasa? Más adelante. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Esa nube era luz para los hijos de Dios, pero para el otro lado era tinieblas. Y el ángel ahí. El pueblo de Israel pasó el mar rojo en seco toda la noche. ¿Por qué toda la noche? Antes, en las películas que yo veía, no sé si se recuerda, que solo se ve que abre un pequeño canalito en la película, el viento, y por ahí pasan todos. Pero si usted estudia bien la palabra, sabrá que son miles de israelitas. Y se escudriña más allá, sabrá que el Mar Rojo tiene muchos kilómetros en lo ancho para cruzar. El lado más ancho del Mar Rojo mide aproximadamente 335 kilómetros. Imagínense caminando, suponiendo que era la mitad, 150 kilómetros. Si 1 kilómetro que camina, hermano, ya vamos con la lengua por fuera. Y son miles de personas. No lo pudieron haber pasado en un ratito. Necesitaban toda la noche. Y el mar no se abrió ese poquito que se ve en las películas. Eran miles. Tuvo que verse abierto más de 1 kilómetro para que pudieran pasar y marchar. ¿Por qué Dios les dice marchen? Dios les dice marchen. Le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche y con tu vara abre el mar. Marchar es una actitud de un soldado en victoria. Marchar. De un soldado con carácter, con orden, en victoria. Un pueblo derrotado no puede marchar, se duras penas va arrastrándose, aquellos que sobrevivieron. Pero el ejército que va en victoria va marchando y va obedeciendo al líder. Una actitud de victoria, les estaba enseñando el Señor. Cuando pasan al otro lado, dice la palabra que Moisés y María escribieron un cántico nuevo para el Señor y todos alabaron. Todos alabaron. Pero incluso a veces cuando Dios termina la obra, nos cuesta venir a dar testimonio. Nos cuesta adorar al Señor. Pero cuando la refri está vacía, cuando la cuenta bancaria no hay nada, cuando el recibo del banco de la luz está llegando y ya se acerca el día del pago y no tenemos. Cuando escuchamos la noticia que nuestros familiares en Estados Unidos serán deportados, la aflicción llega y ese miedo nos aterra. Y el miedo es una cárcel. Y encerrados en una cárcel es difícil adorar al Señor. En Salmo 142:7 dice, saca mi alma, dice, de la cárcel para poder adorarte. Saca mi alma. Dice el Señor, no temas al que pueda destruir tu cuerpo. Témele a aquel que puede destruir tu alma. Y ese solamente es el Señor, Rey de Reyes. Es el único que tiene la capacidad, el único que tiene la potestad y el poder para destruir el alma de una persona. El enemigo para todo pide permiso al Señor. Para todo, porque no tiene esa potestad. Incluso la muerte fue vencida. Y todos aquellos que en Cristo Jesús morimos, no morimos, dormimos, esperando la segunda venida. Y seremos los primeros, dice, los primeros en irse con Dios en la segunda venida. Aquellos que duermen en Jesús. Ni la muerte, hermanos, no hay que temerle, porque Jesús la venció en la cruz. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde podemos observar cómo seguidores de Cristo se quejan también. En Mateo 8:23. Veámoslo, hermano. Mateo 8:23.
Es una historia muy, muy conocida, cuando el arca donde iban, la barca donde iban los discípulos y Jesucristo empieza a tener problemas. Dice la palabra, pero mientras, vamos a leer del 22 en adelante, perdón, Mateo 8:23, estaba leyendo otro libro. Y entrando él a la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Discípulos del Señor que habían estado viendo anteriormente milagros. Cuando Jesús va en la barca juntamente con nosotros, muchas veces esperamos que todo va a estar color de rosa, tranquilo, no va a haber tormenta. Pero ir en la barca con Jesús también significa que las tormentas nos van a salpicar de agua. Lo que nosotros tenemos que tener siempre, hermanos, esa fe, ese carácter, esa madurez, esa confianza de que el Señor está ahí. Y sin importar cuánto se mueva esa barca, si Él va conmigo en la barca, hasta que hay una alabanza muy bonita, si Él está conmigo en la barca, no tengo por qué temer a nadie, a nada. Él tiene el control. Hay un diseño perfecto y en ese diseño también incluye las pruebas. Y si usted está pasando por pruebas, si usted está pasando en este momento por una situación difícil, que no encuentra salida, la esperanza ya se agotó, traemos cada quien una serie de situaciones que solo Dios conoce, nuestro corazón, nuestra angustia. Solo Dios la conoce. Muchas veces los hijos nos crean también esa angustia. Y vemos que ya no existe una forma. Nos sentimos como esos discípulos, que Jesucristo no está con nosotros. Y le reclaman los discípulos, porque es un reclamo el que le hacen. No dan gloria a Dios en ese momento, es difícil. Dios hace una pregunta, ¿y por qué temen? Pues es natural, ¿verdad? En la carne. En el momento del terremoto, en el 2000 creo que fue, yo no me di cuenta a qué horas, yo trabajaba en Freon, no me di cuenta a qué horas yo ya estaba al otro lado del parque. Al otro lado del parque estaba yo, en donde peligraba más todavía. ¿Sabe qué me hizo reaccionar de esa manera? El miedo. El miedo. En cierta ocasión mi hermano andábamos cazando, decíamos nosotros, no cazábamos ni garrobos. En cierta ocasión vimos un conejo en el monte y lo andábamos buscando y habían unos matorrales de espina muy grandes. De repente el conejo estaba escondido en un zacate seco y mi hermano se paró cerca y el conejo hizo un estruendo terrible en el zacate seco que mi hermano se espantó tanto que salió corriendo y se tiró todas las espinas y cayó en medio. Viera cómo me costó sacarlo. No entendí yo cómo se tiró ahí. Las parras en medio no tenía nada, o sea, cayó en lo limpio. Pero sacarlo de ahí fue tristeza para mí. ¿Saben qué le hizo a él saltar de esa manera? No se espinó, no tocó ni una rama. Y era malo para saltar. El miedo. El miedo. Al pueblo de Israel no le dijo el Señor, salgan corriendo. No, marchen. Con una actitud de victoria. ¿Sabe, hermano? Dios
a este grupo que estamos aquí. Dios nos considera líderes. Dios nos quiere llevar a un nivel diferente espiritual y de madurez. Forjar nuestro carácter para que le adoremos y que le demos gloria a Él. Tiene que ser en medio de la prueba. No podemos forjar un carácter así si todo nos va bien, si todo es color de rosa, si no hay tormenta, si no hay pruebas. Será difícil porque el pueblo de Israel le costó. Y tuvo que morir todo el viejo Israel para poder entender, para que ellos pudieran realmente ganar las batallas en adoración. ¿Cómo cayó el muro de Jericó? No existían las bombas, ¿verdad? Pero sí ya existía un Israel que había entendido y había forjado un carácter de acuerdo al corazón del Señor y obediencia. Y solo dieron unas vueltas y con un grito de júbilo botaron aquellos muros fuertes, aquella ciudad fortificada. Eso que quizás sintamos que es demasiado difícil para nosotros, ese esposo que no cambia, esa esposa que no cambia. Dice alguien por ahí, si lo único que yo no he intentado es cambiarla por otra, pues ya intenté todo. No todo. Hace falta poner la confianza en el Dios vivo, la confianza y darle la gloria a Él y la honra, gozarnos, hermano, cuando las cosas están difíciles, en medio de la tristeza, gozarnos con alabanza. Oiga, no es cosa fácil la que nos está pidiendo el Señor, pero Dios quiere ser de nosotros unos hijos de Dios con carácter. Y sabe, solo falta conocerlo más a Él, íntimamente. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo, dice el Señor. A mí me encanta leer los salmos porque ahí se refleja una persona ahí que le puso toda la confianza al Señor para derrotar a un gigante. Él se armó de la armadura de Dios. No pudo pelear con la armadura de Saúl. Armadura de hombre, hermano. Si usted siente que tiene problemas con su carácter, es neurótico y va a un psicólogo, eso es pelear con armadura de hombre. El psicólogo nada más trata la mente y los problemas dependen del corazón. Solamente Jesucristo puede sacar todo aquello, todo aquel dolor y sanar heridas, que son las que muchas veces producen ese mal carácter en otras personas. Dios siempre nos dijo en la palabra de Dios, no teman, no teman. Nos da ese consejo, no teman, porque sabe que el temor al enemigo, el temor a las cosas nos encarcelan. Sabe, hermano, metámonos más con Dios, acerquémonos más íntimamente con Él, entendamos más la palabra, comamos más de la palabra, saboreémosla, entendámosla, qué es lo que estamos comiendo. Yo les decía a los jóvenes hace poco, para entender la palabra es como una fruta que si usted no la mastica no va a saber qué sabor tiene. Tráguese una uva a ver si es cierto que va a sentir que es uva. No va a poder sentir qué sabor tiene. Va a saber porque la miró, pero no va a saber, no la va a poder entender, disfrutar, gozar. Así es la palabra. Tenemos que escudriñarla, entenderla y luego ponerla en práctica. ¿Sabe? Cuando uno no se mete más con el Señor, la bendición es tan maravillosa. Podemos nosotros encontrar aquí tantas maravillas que hizo el Señor. Job adoró al Señor sin importar tanta prueba y al final las bendiciones fueron dobles. Muchas veces en la orilla del mar queremos pescar milagros.
¿Saben? La orilla del mar lo único que podemos agarrar son caracolitos esos chiquitos. Los peces grandes están al mar adentro. Y le dijo a Pedro, tira la red, mar adentro. Si quieres agarrar peces grandes, ve mar adentro. Más intimidad con Dios. Entrémonos más a la palabra del Señor. Y en el nombre de Jesús lancemos esa red allá, en lo profundo de esta palabra, allá en la intimidad con Dios, a los pies de Jesús. Y será tan grande la bendición que esos peces no caberán en sus dos manos, porque esa bendición viene grande. Pero primero tenemos que confiar en Él. El mar rojo, ese mar que parece una pared, que no tenemos una salida, se abrirá para los hijos de Dios. No hay nada imposible si Él está con nosotros. La victoria solo es de tomarla. Dios tiene el control de nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, porque en esta noche, amado Dios, tú has traído ese maná espiritual, amado Señor, a nuestros corazones. Bendito Señor, a ti sea toda la gloria. Gracias por enseñarnos, amado Señor, que te demos la gloria, amado Dios, sin importar qué tan oscura esté la noche, sin importar la escasez, sin importar, amado Dios, el tamaño del problema. A ti te daremos siempre la gloria, amado Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.